No podemos dar por terminado el 2022 sin antes hablar de mis mejores lecturas del año. Las tengo aquí y eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca hacer un repaso por mis mejores lecturas del 2022, mi top 10 de libros favoritos de los que he leído a lo largo de este año. Los tengo todos aquí puestos en orden, de manera que el mejor libro del año vaya a ser el último. Están ordenados meticulosamente. Y nada, vamos a hablar de ello directamente. Creo que hace poco os compartí también el top de peores lecturas del año y os lo dejaré aquí arriba por si os lo perdisteis. En este vídeo vamos a hablar de 10 libros, así que no voy a poder enlazarlos todos en la i y os los dejaré a cambio aquí abajo en la cajita de descripción porque creo que la mayoría tienen reseña propia en el canal. El libro número 10 es El misterio de Salem Slot de Stephen King. Esta novela la leímos en el club de lectura de terror de Patreon y la verdad es que me gustó muchísimo. Me pareció que realmente me hacía falta leer una novela de vampiros en la que el vampiro fuera el monstruo, que es aquí, y que se volviera quizás un poco a los orígenes del mito del vampiro clásico. Bebe de Drácula y eso es innegable y me gustó realmente mucho, si bien es cierto que tiene un final un tanto abrupto y me habría gustado pues quizás un poco más de batalla. En fin, los posits que lleva ya os pueden hacer una idea de lo mucho que me gustó este libro. Es una novela de vampiros, tal y como os he dicho, en la que nuestro protagonista es un escritor que va a retirarse para poder volver a escribir. Y aquí no tarda en darse cuenta de que algo está sucediendo en el pueblo y junto con un grupo bastante variopinto de personas tendrán que hacerle frente, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Es una novela que a mí de verdad que me ha gustado muchísimo, un respiro, la verdad. Me apetecía leer algo así y además me apetecía que un libro de Stephen King me gustara tantísimo, porque creo que desde El Resplandor o Cementerio de Animales no me había pasado. Me encantó y sin lugar a dudas os la recomiendo. Si os gustan las novelas de vampiros, os aviso que esta da miedito. En el puesto número 9 tenemos otra novela de vampiros, en este caso una muy cortita, que es Soy Leyenda de Richard Matheson. Este escritor a mí me encanta, de hecho su novela La Casa Infernal está en mi lista de favoritos de toda la vida, así que bueno, la verdad es que cuando lo cogí tenía bastantes expectativas, precisamente por eso. Y el libro me sorprendió muchísimo porque yo había visto la película protagonizada por Will Smith y no tiene nada que ver con lo que sucede aquí. Tal y como os he dicho, es una novela de vampiros y yo viendo la película me pensaba que eran zombies. También lleva sus posits, a pesar de que estaba leyéndolo para un reto en el que no estaba marcando, como sucede en el siguiente, pero bueno. Y me gustó muchísimo toda la trama y la capacidad de mantener la tensión aquí arriba desde la primera página hasta la última. Me lo leí del tirón en un día, en primer lugar porque era el objetivo del reto, 7 libros en 7 días, y en segundo lugar porque aunque no hubiera sido así, de verdad es que no podía parar de leer. Me tenía angustiada todo lo que estaba sucediendo aquí y nuestro protagonista Robert Neville y todas las calamidades que estaba viviendo, de verdad que fue intenso. Es más, tiene un giro de cara hacia el final que yo no me esperaba para nada. Me dejó a cuadros y wow, lo recomiendo muchísimo. Otra novela de vampiros, tal y como os he dicho, en este caso se lee rapidísimo y si habéis visto la película no os preocupéis porque sinceramente no tiene nada que ver con esto. Son dos historias prácticamente distintas y no vais a llevaros ningún tipo de spoiler sublime, no me lo esperaba, fue una gratísima sorpresa y os lo recomiendo muchísimo, de verdad. En el puesto número 8 tenemos otro libro que leí para el mismo reto que Soy Leyenda, 7 libros en 7 días, y es Carcoma de Laila Martínez. Es una novela que trata sobre casas encantadas, ya sabéis que ese es mi género favorito dentro del terror y la verdad es que me llevé una sorpresa muy agradable porque aborda el tema de una forma totalmente original e inesperada. Normalmente en este tipo de novelas las personas que sufren las consecuencias de la infestación son las que viven en la propia casa encantada. En este caso no es así. En este caso nuestras protagonistas viven en la casa infestada, pero ellas son capaces de invocar y comunicarse con estos espíritus y de utilizar sus influencias para causar mal al resto de gente del pueblo. Además es una novela con una importante crítica a
la diferencia de clases en la España rural y tiene una lectura muy interesante. Al igual que pasa con Soy Leyenda, es de esos libros que se pueden leer en un día. Yo lo hice y de verdad que lo disfruté bastante. Es más, creo que es una de esas novelas que tienen esa característica que te hace querer volver a leerlas en algún momento. Yo no descarto hacer una relectura de esta novela y eso significa que me ha gustado bastante, la verdad. En el puesto número 7 tenemos también una de las primeras lecturas del año, que es La casa al final de Needless Street de Catriona Ward. Esta novela la leímos en el club de lectura de terror de Patreon, creo que después de haber leído Fantasmas, que ya sabéis que es mi peor lectura del año, y fue un alivio que nos encontráramos con un libro así, porque a mí me encantó. Tiene una forma muy sutil de contar la historia y nos va conduciendo por varios caminos muy engañosos hasta que llegamos al final y descubrimos qué es lo que realmente está pasando y entonces todas las piezas del puzzle encajan. Está súper bien narrada, está muy bien investigada lo que nos está contando y de verdad que yo la recomiendo mucho. Entra dentro del género de terror, pero es quizás muchísimo más psicológica que física y explícita, así que yo creo que es una novela que recomiendo a prácticamente cualquiera. Para mí fue toda una sorpresa porque era la primera vez que leía a la autora y sinceramente me encantó y quiero seguir leyendo su obra. En esta novela seguimos a una joven que cuando era una niña perdió a su hermana y se muda a una casa en Needless Street porque cree que un hombre que vive allí es el asesino de su hermana. Pero esta historia va a dar muchísimas vueltas desde el inicio hasta el final y nos daremos cuenta de que las cosas no son como parecen. Os la recomiendo muchísimo, de verdad. En el puesto número 6, una novela gótica que leímos para el Club de los Libros Góticos, obviamente, y que es El monje de Matthew G. Lewis. Esta novela me encantó, o sea, tenía todos los componentes del gótico que a mí me gustan, estaban todos aquí metidos y fue una delicia leer este libro, la verdad. Es de esos libros que a mí me gustaría volver a leer, porque tiene magia negra, tiene maldiciones, tiene romance, tiene crueldad, tiene ambientaciones mega góticas, es una maravilla, de verdad. Y a pesar de que ya os dije que la traducción de este libro a mí especialmente no me gustó, aún así este libro se merece clarísimamente estar en este 6º puesto de mi top de mejores lecturas. Es una historia gótica al uso, tal y como os he dicho, tiene todos los componentes del gótico y de verdad que si os gusta el género es imposible que no la vayáis a disfrutar. Y aquí, bueno, seguimos la vida de varios personajes que parece que no, pero que están todas relacionadas. Digamos que por culpa del personaje de El monje. Y vamos viendo las depravaciones de las que son capaces, también las virtudes de las que otros ellos son capaces de hacer gala y cómo sus vidas se verán para siempre influidas por esta historia. Tal y como os he dicho, tenemos todo tipo de crueldades y depravaciones, pero también tenemos los actos más heroicos de los que es capaz el ser humano para salvar a sus seres queridos. Es una maravilla y os recomiendo que le deis una oportunidad porque creo que lo podéis disfrutar muchísimo. En el puesto número 5 está Orlando de Virginia Woolf. Esta novela a mí me encantó, fue un soplo de aire fresco y también me pareció bastante distinta de lo que ella suele escribir. No lo sé, quizás tenía un toque como más despreocupado y más alegre y me pareció brillante. Es una novela brillante que también se lee rapidísimo y que cuenta con uno de los personajes más maravillosos que yo he leído nunca, que es Orlando. Y es que es un personaje muy curioso, que se nos presenta como hombre al principio de la historia, pero que de pronto un día se despierta y resulta que se ha convertido en mujer. Y vamos viendo cómo Orlando tiene que adaptarse a sus nuevas circunstancias, que no son ni mejores ni peores, sino distintas, ya que ser mujer en la época implicaba cosas muy distintas a ser hombre, y había cosas para las que estaba en desventaja, pero otras en las que no. Y vamos viendo este viaje en su cambio de género y cómo se va adaptando a ello y cómo va haciendo esa reflexión entre las diferencias de ser hombre y ser mujer, y es una delicia, de verdad. De todas formas, poder cambiar de género no es una de las cosas maravillosas que es capaz de hacer Orlando. También es capaz de mantenerse en la misma edad durante años y años y años y no envejecer nunca. Es una novela muy amena, muy divertida y de una lectura muy fácil, y de verdad que a mí me encantó. Y qué voy a decir, si es que Virginia Woolf tenía una pluma especial. En el puesto número 4 no podía dejarme yo La dama de las camelias. Esta novela me hizo llorar, es de esas novelas con las que lloré, pero además es una novela que yo, conforme empecé a leerla y llevaba una página,
Ya sabía que esta novela me iba a hacer llorar y no me equivocaba. Es una maravilla, de verdad, es una historia romántica pura. Y cuenta la historia de Margarita, que era una dama de compañía, ya me entendéis, y de cómo nuestro protagonista se enamora perdidamente de ella. Es una historia que habla del amor, de cómo el amor es capaz de cambiar a las personas y cómo las personas son capaces de sacrificarse hasta extremos insospechados por la persona amada. Es hermoso, de verdad, está escrita de una forma tan bella, tan romántica, que a mí es que me pareció sublime. Y encima la historia que está contando es tan... no lo sé, a mí es que lo estoy pensando y me están entrando ganas de ponerme a llorar. Qué historia tan triste. Es hermoso, es triste y de verdad que no sabéis lo mucho que me habría gustado que la historia de Margarita hubiera terminado de otra forma. Pobrecita mía. Recomendadísimo, de verdad, si queréis, no sé, meteros con este tipo de clásicos franceses. Yo creo que es un muy buen punto de inicio porque es una novela corta, porque está escrita de una forma hermosa y porque no se entretiene en tonterías. Es una novela que va al grano y que creo que podéis disfrutar muchísimo. Es el romanticismo en su pleno apogeo y os la recomiendo al 100%. Vamos al top 3, mis 3 mejores lecturas del año. Creo que no os va a sorprender en absoluto. En el puesto número 3 tenemos La fase del rubí de Pilar Pedraza. Os di mucho la paliza con esta autora, pero con este libro yo creo que me vine muy arriba y bueno, fui pesada a nivel Dios. Pero es que me encantó. Ya sabéis que yo de Pilar Pedraza hay una cosa que amo especialmente y es su forma de narrar. Ella escribe bellísimo y hace descripciones usando palabras mundanas que todos conocemos, pero las mezcla de tal forma que de verdad que hay veces que tú estás leyendo y tienes que parar para volver a leer. No porque no te hayas enterado, sino porque has dicho, wow, ¿cómo me puede estar describiendo una muerte, por ejemplo, de una forma tan hermosa? ¿Y cómo ha conseguido conmoverme de tal forma describiéndome una muerte? Es un superpoder que tiene Pilar Pedraza y de verdad que me encanta. Pero es que luego está la historia de este libro, que es una especie de condesa sangrienta ambientada en España, que es una maravilla. Y nos cuenta la vida de 2 hermanos, Torcuato, creo que era él, esperad, es que el nombre es un poco raro, que es un monje que está en un tribunal inquisicional, pero que no le importa en absoluto todo aquello y que no cree en las brujerías ni en lo que está haciendo la Inquisición, y que su mayor preocupación es su traducción de Tácito, y de su hermana, que es Imperatriz, una dama de la alta sociedad con unos gustos y unas aficiones un tanto oscuras. Y este tribunal inquisicional los acabará uniendo a ambos en un único proceso. Es una historia, no lo sé, es de las características historias de Pilar Pedraza en el que toda la trama está muy brumosa y no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, pero cuya resolución es maravillosa, y todo lo que va sucediendo a lo largo de la historia a mí me hacía querer seguir leyendo y no parar en ningún momento. 5 estrellas sobre 5, de verdad os lo recomiendo muchísimo y espero que le deis una oportunidad y que luego me digáis qué os ha parecido. En el puesto número 2 de este top de mejores lecturas está Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche. No sabéis cuánto me arrepiento de no haber leído este libro antes, porque de verdad que me encantó. A los posits me remito. Y la cosa es que cuando estaba leyendo este libro, cuando lo terminé, dije, ok, mi mejor lectura del año, la he encontrado. Pero justo después leí el libro siguiente, que ya sabéis cuál es. En fin, es una historia de terror que mezcla un mundo fantástico con estas sectas que adoran a la oscuridad y los mediums y cómo son capaces realmente de asesinar y controlar el mundo. Y a la vez nos va mostrando esta realidad de la Argentina de la época, tras la dictadura, tras la guerra, tras el auge del SIDA, que casi que da más miedo toda esta parte que la parte ficticia. Es una historia que está narrada de una forma maravillosa, con una continuidad lineal inexistente, es decir, va saltando de un punto a otro y con unos personajes que yo creo que están muy bien construidos. A mí me fascinó esta historia, de verdad, no sabéis cuánto la disfruté. Y también creo que es una de esas historias que, a pesar de ser así de gordas, tiene todas las papeletas para ser releída. Os la recomiendo muchísimo. Eso sí, no es una lectura fácil para nada, es una lectura que requiere tiempo y concentración, así que no os frustréis por ello, pero de verdad que creo que es una novela a la que todo el mundo debería darle una oportunidad y yo estoy deseando seguir con la obra de la autora.
Y bueno, en primer lugar, y esto no le va a sorprender a nadie porque también me puse muy pesada, tenemos El secreto de Donna Tartt. Una novela Dark Academia, podríamos decir la novela que inició el género, que a mí me pareció pues de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Una vez más tenemos la buena colección de posits que indica que esta novela ha sido de mis favoritas. ¿Y qué queréis que os diga? Necesito releer El retrato de Dorian Gray, que sabéis que siempre os he dicho que es mi novela favorita, pero es que hemos llegado a un punto en el que yo ahora mismo no sé si esta novela ha ganado al retrato de Dorian Gray. Y esto me supone un trauma porque mi personalidad se basa en el retrato de Dorian Gray, o sea, ¿qué voy a hacer ahora si lo desbanca? No quiero enrollarme mucho porque hemos hecho lectura conjunta y tiene un directo, pero es una novela que transcurre en una universidad y nuestros protagonistas son los estudiantes de clásicas, de griego clásico, y cómo nuestro narrador se va intentando introducir en este grupo y acaban metidos hasta el cuello en esta especie de moralidad y vida clásica que pueden ser capaces de justificar un asesinato. Está escrito a forma de tragedia, o sea, está todo muy bien pensado y es una maravilla. Cada palabra que hay en esta novela está pensada y meditada y por algo tardó la autora 10 años en escribirla. Se nota en esos 10 años, se nota en lo pulidos que están sus personajes y en lo perfecta que es la narración y en la cantidad de referencias clásicas que incluye, que de verdad yo creo que tengo que volver a leerlo para conseguir captarlas todas y poder, ahora que ya sé lo que va a pasar, pararme y decir, ok, vamos a buscar información cada vez que me salga alguna de estas referencias que yo no entendía. Es maravilloso, no he superado el final, no creo que lo vaya a superar nunca y es horrible realmente que nos haga ponernos en la piel de esta gente, capaces de cometer un asesinato, capaces de asesinar a su mejor amigo. Y esto no es un spoiler que está en el prólogo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que acabemos sintiendo que seríamos capaces de hacerlo con ello? Es maravillosa, es sublime, es una auténtica obra de arte. Son 1000 estrellas sobre 5 y os la recomiendo de verdad. Si no pudisteis uniros a la lectura conjunta, hacedlo. Podéis ver el directo que está guardado en el canal y creo que la podéis disfrutar muchísimo. Y bueno, estas son mis 10 mejores lecturas de 2022 y creo que con esto ya cerramos por fin el año. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué opinión os merece y cuál ha sido vuestra mejor lectura del año, aquella que se haya colado directamente en vuestros libros favoritos. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega este vídeo, hasta aquí este top de mejores lecturas del año. Me encantaría que me dijerais cuál ha sido la vuestra y de verdad que espero que este año 2023 tenga lecturas tan buenas como estas. Esto es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.